Hola, buenos días, saludos y que la gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero, os abunden en nuestro corazón. Que esa sea la simiente puesta por nuestro Señor Jesucristo, quien hiere la cabeza del diablo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente, y él herirá la cabeza cuando tú hieras su carcañal. La fe como un grano de mostaza. ¿Qué es la fe? ¿Cómo se habla de ella? ¿Cómo se usa para justificar nuestros actos, nuestras creencias? ¿A eso se le llama fe? ¿Qué es la fe? ¿Todo lo que creemos es fe de verdad? ¿Tiene poder la fe? ¿Cómo llegamos a poseerla y cómo la aumentamos? Oh Señor Jesús bendito, cuántas preguntas. Todas esas preguntas están aquí en mi corazón, Padre, a quien preguntarle. Por favor, Padre hermoso y maravilloso, entréganos hoy un día hermoso y bendecido con este tema. Viendo entonces a los discípulos de Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera al demonio? Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviesen fe como un grano de mostaza, diríais a ese monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género, esta generación no sale si con oración y ayuno. Jesús nos enseñó que si tenemos fe como un grano de mostaza, nada os será imposible. Nada se vuelve nada. Nada se vuelve imposible. Creo que vale la pena, Señor Jesucristo, descubrir en esta tarde una verdadera fe en mi corazón. No puedo hablar de la fe de los demás si no tengo que empezar en mi propio campo. Por eso Jesús hablaba y se refería: solo quienes han movido montes conocen en alguna medida la verdadera fe. Cuando Jesús compara la fe, lo hace con una semilla de mostaza. Primero que nada, como un grano de mostaza, es una semilla, y como toda semilla tiene una vida, una potencial, tiene poder de crecer y desarrollarse, llegar a un arbusto o árbol completo. En cambio, un grano de arena no tiene potencial en sí mismo porque no tiene vida. Esta es la diferencia del cual nos habla, Señor Jesús, en la fe. Quiero que hagas una reflexión dentro de tu corazón y veas qué quieres ser, una semilla de mostaza o una semilla de arena. Oh Señor Jesús bendito. Por eso te invito a que vengas hoy en mi interior y que me des esa vida nueva. En segundo lugar, el grano de mostaza Jesús lo usa para sus obras y se refiere al reino de los cielos. Y en esta ocasión lo relacionamos con la fe porque nos está diciendo, ojo, escucha, cree que la fe es lo que mueve montañas, o sea, su reino. Y esto nos hace venir, que venga a su reino en nosotros. En otra parábola se refiere diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, el cual el hombre tomó y sembró en sus campos, el cual a la verdad es más pequeña que todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen ahí sus nidos en su rama. Oh Señor bendito, palabra de Dios. Yo quiero ser pequeña como ese grano de mostaza, Padre. Y podemos concluir que la fe verdadera no solo tiene vida en sí misma, el potencial de desarrollarse también está en medio de mí, de mi corazón, de mi desarrollo, de mi aceptación, de entrar al reino de Dios y ofrecer mi corazón como ese campo, es decir, ofrecerme a mí misma. Bendito sea Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero, porque hoy necesito tener en mi corazón abierto esa fe verdadera, para no sentirme, Señor, frustrada, Padre. Porque no existen registros científicos ni históricos de que los montes se desplacen, si no es por medio de la fe. Ese monte físico, Padre, está aquí, lo siento, lo palpo, es mi corazón. Por eso, Señor Jesús, siempre nos hablas en parábolas, para que los de afuera no entiendan. Ábreme, Señor, tu corazón, porque no quiero estar afuera, quiero a través de la palabra de Dios, de la Biblia, Padre, ser por hoy espiritual. Jesús habla de mover montes. Por eso, Señor, en este día maravilloso yo te presento mi corazón. Yo quiero entender bien, Señor, cuando Jesús nos dijo,
Si tuvieras una fe, aunque muy pequeña, que proviniese del reino de los cielos, o sea, del reino de Dios, habrá poder en ti de mover el reino de los cielos y nada os será imposible. Oh Señor Jesús, ese es el verdadero monte, no como los montes que vemos físicos que son de roca y de tierra, sino el monte de tu reino. Sí creo, Señor, y quiero mover ese monte en mi corazón, en Dios mismo. Y mirando Jesús nos dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Por eso hoy nos dice Jesús que no nos frustremos, hermanos, que no nos frustremos y tengamos la esperanza y la confianza en nosotros, en el reino de Dios a través de su palabra. Sí, Señor Jesús, nada en tu nombre será imposible. Queremos, Señor, tener esa dicha de beber de la fuente de esa fe que es viva y es una semilla. Bendito sea, Señor Jesús, porque esa fuente viene de Dios en nosotros mismos y nos invita al reino de Dios. Y por último, Señor, se mueve en el reino de Dios, es decir, en Dios mismo con ese poder. Nada se vuelve imposible. ¿Y cómo obtenemos y aumentamos esa fe tan poderosa? ¿Qué es esa fe? Se obtiene desde el principio. Antes de obtener y abundar en eso que es fe poderosa, tenemos que darle lugar prioritario a Jesucristo en nuestro corazón. Saber que Él es la fuente y el medio. Ojo, escuchen, no todo lo que el hombre ve se llama fe. Es verdadera fe cuando se le da el sentido en el poder de Dios, o sea, en nosotros mismos, y no solo en una creencia de origen humano, sino en algo sobrenatural. Sí, Señor Jesús bendito, tienes poder en tu palabra, Padre, y por eso en este día, esta es la razón por la cual yo quiero creer en esa verdadera fe. Quiero ver y entender y comprender, Señor, la palabra de Dios y su valor absoluto. Porque ya lo saben, no solo es necesario leer como algo inerte o muerto, sino tenemos que comprender. Comprender que tenemos que escuchar lo que está oculto ante los ojos de Jesucristo. Por eso no es importante que seamos grandes estudiosos, sino que seamos personas sencillas, corrientes, humildes de corazón. Bendito sea Señor Jesús. El que no oye no puede tener esa fe. Primero hay que oír y el oír viene de la palabra de Dios. Recuerda que la palabra de Dios no es Biblia solamente. Muchos han confundido que la palabra de Dios leída, no sentida. Creen que cuando leen la Biblia ya tienen todo, ya tienen fe. Y eso no es así. La palabra de Dios es todo lo que Dios nos ha dicho personalmente a ti y tú has creído. Y tú has puesto en práctica y tú has vivido lo que has escuchado de Dios porque es para ti y esto se establece si realmente lo oyes y lo crees. Esa es la verdadera fe. La fe verdadera viene de oír la palabra de Dios, de hacerla viva, una fuente viva que viene a través de la Biblia, pero no como sabiduría de hombres, sino sabiduría de Dios. Recuerda que Dios nos usa a través de muchos medios. Cuando oímos y creemos lo que nos dice, creemos, nada es imposible. No puede existir fe verdadera en un hombre a quien Dios no le ha hablado. Es imposible por eso dar prioridad a que Dios nos hable, pedirle, ponernos de rodillas, levantar nuestras manos al cielo, hacer oración, Señor, en ascensión para que nosotros podamos oír siendo pecadores lo que tú nos dices y nos invitas a través de tu Espíritu Santo que nos habla, Señor, a través de nuestros corazones. Oh Señor bendito, hoy te doy las gracias porque quiero creer en ti, Señor bendito, por eso. Humildemente, con un corazón presto y abierto, yo te digo, Señor, con mi corazón, háblame, Señor, que tu siervo escucha. Señor bendito, así es la fe. La fe es oír y oír por la palabra de Dios. Romanos 10, versículo 17. La frase anterior es tan cortita, pero si la meditas en el fondo de tu corazón, y hoy te invito a que lo hagas por horas las necesarias,
¿Cuántos sinsabores nos evitaríamos? ¿Cuántas pérdidas de tiempo, Señor, evitaríamos con el poder de Dios? Veríamos una verdadera transformación, un verdadero cambio en nuestras vidas. Ese es el camino. No solamente dejarnos guiar por lo exterior, sino escuchar la voz de Jesús en nuestro interior, que es donde habita la verdadera palabra de fe, palabra viva. La fuente de la fe es Dios mismo. Por eso se dice que la fe es el mejor regalo de Dios. Y para quienes reciben ese regalo, que es la palabra de Dios, Dios les da ese potencial de ser sus hijos divinos. La palabra de Dios se hizo carne, habitó entre nosotros y habita en quien nos lo ha recibido, quien lo ha oído y creído. La palabra de Dios, no hay forma de que Dios habite en nosotros sin antes haberle creído lo que Él nos anunció. Esa es la fe divina, porque procede de Dios y quienes oyen esa palabra y la creen, obtienen la fe que vence al mundo. La palabra de Dios, la Sagrada Escritura,